Buenas tardes, bendiciones, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Hoy domingo 3 de enero, iniciando el año, el Señor nos tiene una palabra, como siempre, grata, a veces no tan agradable, a veces reconfortante, pero siempre Él nos da lo que necesitamos. Hoy que estamos iniciando año, la gente hace propósitos, tienen expectativas nuevas. Eso es bueno, que Dios nos da fuerzas, nos da nuevas fuerzas todos los días. Hoy el Señor nos da un mensaje que le hemos titulado La eterna juventud. La eterna juventud. Es el anhelo de la gente, de la humanidad, vivir, vivir, vivir eternamente. Si es un anhelo, sí, sí es correcto. O sea, la gente no quiere morir. Y además la gente quiere vivir en plenitud, no vivir en aflicción. Bueno, pues el Señor nos da una palabra enfocada en esa eterna vida, en esa eterna eh, juventud, en esa eterna paz, en ese confort que todos anhelamos, que todos deseamos. Pero no es un confort, lo hemos buscado quizá en la parte material, hemos tratado de suplir la felicidad en forma material. Vamos a nuestra escritura, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a enfocarnos en el versículo 26. Este pasaje pues es muy conocido, lo vamos a tratar de leer un poquito, pero nos vamos a enfocar en el versículo 26. Ahí está la fórmula de la vida eterna, de la eterna juventud, como lo estábamos mencionando. Vamos ahí, por favor. Mateo, Marco, Lucas, Juan 11, 26. Juan 11, 26. Dice así, amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si lo crees, di amén. Amén. Repetimos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Grábalo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Decimos amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vean qué tremenda palabra, qué tremenda promesa, qué tremenda fórmula de la eterna juventud, de la vida eterna, de la inmortalidad. Fíjense bien, esto es la inmortalidad. Inmortalidad, o sea, no vas a morir por la eternidad.
pero siempre y cuando creas esta palabra que te dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí. O sea, Jesús te está diciendo, tienes que creer en mí. Acabamos de recordar la Navidad, hace unos días, 24 de diciembre. Y según el nacimiento de Jesucristo. Entonces, Jesucristo te dice, ¿crees en mí? ¿Lo crees? ¿Y qué es creer en Él? ¿Qué es creer en Él? Mucha gente del mundo occidental cree en Jesús, en Cristo. Christmas dicen en inglés, viene de Cristo. Cruz, Cristo significa cruz, crucifixión, el crucificado. ¿Crees en Él? ¿Crees en Él? ¿Crees en Cristo? ¿De qué manera crees en Él? ¿De qué manera crees en Él? ¿Celebrando la Navidad? Como lo predicamos en esas fechas. No es una fiesta de Él, porque no celebran a Él. Dicen que es de Él. Pero traen árboles, traen monigotes, Santa Claus y venados, y toda clase de figuras. Y les hacen altares en sus casas, porque eso es un altar. Igual que el de muertos, es un altar, o sea, ponerlos ahí, venerarlos durante la temporada, es un altar. El mundo no lo cree, el mundo dice que no pasa nada, que esto es la tradición, es la costumbre. Bueno, piensa lo que quieras. Simple y sencillamente lo que te dice Jesús es, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Crees que Jesús te puede salvar de esta pandemia? ¿Crees que Jesús no solo te puede salvar de esta pandemia, sino te puede salvar de la muerte eterna? Escúchalo bien, de la muerte eterna. Que al final de cuentas, si no te mueres por COVID, te vas a morir por otra cosa. Pero ¿dónde vas a ir a la eternidad? En la eternidad, ¿dónde vas a estar? La gente cree que ya el morir es que te entierren y ahí se acabó todo. Pues la Biblia es clara y dice que eso es apenas un estado de dormir y que los muertos están dormidos y que los muertos van a ser levantados. Tienes que creerlo porque está escrito. Y si no lo crees, si no crees en la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es la forma en que Dios te habla. Dios no te va a venir a hablar así al oído. Dios te habla a través de su palabra. Hoy te está hablando Él a través de este pasaje del Evangelio de Juan, donde Jesús hizo uno de sus milagros más importantes, que fue la resurrección de su amigo Lázaro. Vamos a leer un poquito el texto. Iniciamos en el versículo 26 intencionalmente porque esa es la fuente de la eterna juventud. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta él, ¿crees esto? ¿A quién se lo preguntó? Vamos a ver. Iniciamos en el versículo 17 y se llama el texto que vamos a leer del 17 al 27, el título que trae marcado la versión Reina Valera 1960, dice Jesús, la resurrección y la vida. Ya lo has escuchado, ya lo sabes. Pero te vuelve a preguntar, Jesús, ¿crees? Vamos a dar lectura, amén. Vino pues Jesús y halló
que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Bueno, esos estadios es una medida del Antiguo Testamento, pero estaba más o menos cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta y María, hermanas de Lázaro. Lázaro, íntimo amigo de Jesús. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María, hermana de Lázaro. Salió a encontrarle María. Pero Marta se quedó en casa. Fíjense bien. María salió a encontrarle, Marta se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, María en un tono de reproche. Le dice: Jesús, si hubieras estado aquí. María sabía que Jesús era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne. Y por eso, con toda certeza, le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí tenía fe, sí creía. Pero no es el nivel suficiente de fe. Todavía le faltaba un poco. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense bien. O sea, le está haciendo una petición. Su fe estaba un poco limitada y estaba un poco, pues, reclamándole a Jesús. Pero acá le hace una petición. Sé ahora, le dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es que hay un cambio inmediato. Primero está reclamando, pero después entra en un estado de reflexión y dice: sé ahora que lo que pidas tú, Jesús, a Dios el Padre, Él te lo concederá. Porque Él es el intercesor. Él estaba en esa condición de interceder por todo aquel que se lo pidiera y lo sigue haciendo. ¿Entiendes? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 23. María entonces contesta, ¿verdad? María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Los judíos saben perfectamente de la resurrección. Sabían, María, Marta, Lázaro, que ya estaba muerto aquí, porque eran judíos. Le dijo Jesús: ahora, ella decía, en el día de la resurrección va a resucitar. Yo sé, estaba segura, porque así está escrito en el Antiguo Testamento. El día de la resurrección, el día de la salvación, eso está anunciado. Todos los judíos saben, nada más que los judíos de hoy están esperando eso. Y aquí Jesús la trae al momento instantáneo. Transmisión en vivo. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra tan tremenda. Y entonces el versículo 26 donde empezamos, y todo aquel que vive, porque primero dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, él se estaba refiriendo a Lázaro. Lázaro creyó en Jesús y estaba muerto y por consiguiente iba a resucitar. Pero entonces Jesús parafrasea en el versículo 26 y dice, agrega, y todo aquel que vive. Lázaro murió, pero creyó en él y por tanto iba a vivir, iba a resucitar. Y entonces Jesús le dice ahora a Marta, a María, perdón, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y Jesús te pregunta a ti, ¿crees esto? ¿Crees que tú estás vivo ahorita y que Jesús es la resurrección? ¿Que Jesús te va a resucitar? No tienes que entrar a la muerte. Jesús te va a resucitar. Hoy, si crees en Él. Y tú dirás, ¿cómo me va a resucitar si todavía no muero? Bueno, por eso Jesús le dice, el que esté muerto, aunque esté muerto, o sea, Lázaro estaba muerto, creyó en Jesús y por tanto iba a resucitar. Y después le dice a María, y tú que estás viva, si crees en mí, vivirás eternamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el regalo de Dios? La fuente de la eterna juventud. ¿Mm? La fuente de vida eterna. Si te mueres por COVID, pero crees en Jesús, vas a ser como Lázaro, vas a resucitar. Y si vives, vas a estar viviendo eternamente con el Señor. Ojo, vamos a ir hacia allá para que entiendas. Versículo 27, les dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y Jesús te pregunta eso mismo a ti. ¿Cómo crees en Jesús? ¿Cómo crees en Él? ¿Como una vez al año, 24 de diciembre? Y te alocas y te alebrestas y haces fiesta y luego se te olvida de quién es la fiesta y les enseñas a tus hijos que pongan su confianza en un Santa Claus, en un Papá Noel, en un árbol. Eso no es creer en Cristo. Por tanto, no vas a entrar a ninguna resurrección ni a ninguna vida eterna. Creer significa otra cosa. O sea, tú puedes creer de forma intelectual. Tú puedes creer que, yo puedo creer que esta silla donde estoy me puede sostener otras 5 horas. Pues sí, sí lo creo. Bueno, pues eso es creer. Pero no es el creer que necesitas tú para entrar con Cristo a la vida eterna. También puedes creer como todo el mundo lo hace en ese Cristo en forma intelectual, porque aún los libros de historia universal registran a Jesucristo. No tienes que ir a la Biblia para encontrar a Jesucristo. Puedes ir a la historia universal. Y de hecho, la historia universal, o sea, la historia de la humanidad, se divide en dos grandes épocas. Antes de, ¿quién?
¿Y después de quién? AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Así se divide la historia. Hoy estamos en el año 2021 DC, o sea, después de Cristo. O sea que hubo también 2021 antes de Cristo. El mundo lo acepta, el mundo da este calendario como correcto, pues eso es creer también. Pero no es el tipo de creencia que necesitas para entrar a la fuente de la eterna juventud. Tienes que creer genuinamente, verdaderamente, y ese es el tipo de fe que Jesús quiere. Una fe auténtica, genuina, inamovible, fíjate bien, inamovible. ¿Qué es eso? Que bajo cualquier circunstancia, buena o mala, tú dices, yo creo, como dijo María, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ya les dije al principio, el Cristo, el que iba a ser crucificado, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ya María creyó que Cristo vino a este mundo desde allá arriba. Yo pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús nació y vino de arriba? Pues la Biblia también lo dice, así como vino también se fue y hoy está donde Jesús sentado, dice, a la diestra de quién? Del Padre. Pero no está nada más así sentado y ya se fue y tan tan. No, Él está haciendo cosas grandes para ti y para la humanidad y para todo aquel que crea en Él. Y esto que está pasando, eso es intencional, para que la gente se quebrante, para que, para que el mundo deje de depender de sí mismo y empiece a depender ahora de Dios. Y Dios mandó a Jesús, hecho hombre, Yeshua, en hebreo, que por ahí desvirtúan también el nombre. Jesús tiene muchos nombres. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, el ungido, príncipe de paz, el alfa y la omega, el principio y el fin. Todos esos nombres o adjetivos se refieren a Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo. Es Dios mismo. Hecho hombre, hecho carne. Sí creo. Sí, Señor, yo he creído en ti, dice María. ¿Tú has creído? ¿Tú crees? Pues hoy es el tiempo que creas que Jesús te puede dar eterna juventud, te puede dar vida eterna, vida abundante, aquí y allá, pero la abundancia no tiene nada que ver con dinero. Esos son los falsos profetas los que anuncian eso. Evangelio de prosperidad, eso no. La paz, la abundancia que Jesús te da es esta, la certeza de que tú vas a vivir eternamente en gozo, ya no en aflicción como en este mundo. Esa es la certeza que Jesús te da. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la gente murió, pero creyó en Él, en automático entran en la resurrección de los muertos. Entran al seno de Abraham, es decir, entran a la presencia de Dios. Jesús declaró, hizo una declaración muy importante ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, estamos en el 11, vamos al 14, un poquito adelante,
En el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se cansó de decir que Él era el ungido, que Él era el camino, que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Salvador, el Redentor, no solo de los judíos, sino del mundo, porque los judíos lo desecharon. Y entonces Jesús y Dios el Padre dijo, ahora abro, doy mi regalo, que era para mi pueblo, ahora lo doy al mundo, a todo aquel que quiera ese regalo, se lo doy. ¿Tú quieres ese regalo? ¿Tú lo quieres? Así como Jesús le dijo a María, ¿crees? Jesús te pregunta, ¿crees? ¿Quieres ese regalo? ¿Crees? ¿Crees en mí? Dice Jesús. ¿Crees en Jesús? Jesús es el acceso a esa vida eterna, a esa fuente de la eterna juventud. Vamos un poquito adelante a Romanos 5, Romanos 5, versículo 2. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada, dice el apóstol Pablo, pero es por la fe, o sea, es creer. Aquí el apóstol Pablo enfatiza, hay que creer, el mundo no cree, el mundo está esperando la vacuna. No creen en Dios, no creen en Jesús, no creen que Jesús es suficiente para salvarte, pero no de esta vida terrenal, sino de la muerte eterna. Porque ¿a dónde vas a ir después de esta vida? ¿A dónde vas a ir? Si no tienes a Jesús, si no has recibido a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y vida se está refiriendo a la vida eterna, no nada más a la terrenal. La terrenal es pasajera, es como una neblina, dice. Acabo de estar en un funeral. Y la vida es una neblina, dice la escritura. Es como una neblina que aparece en la tarde y en la mañana se desvanece. Así es la vida terrenal. Pero la vida eterna es eterna. Y eterna no tiene cronómetro, no tiene reloj, no tiene fin. Todos vamos a la eternidad. El asunto es que unos van con Cristo, con Dios, con el Padre. Jesús a eso vino, a reconciliarte, a reconciliarnos, a reconciliar al mundo. Salvar al mundo significa salvarlo de la muerte eterna y llevarte a una vida eterna al lado de Él. Y el que no crea en Jesús también va a ir a la eternidad, pero no a su lado ni al lado de Dios. Va a ir a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre, o conocido como el Hades, el Seol o el infierno. La gente no cree. Bueno, tienes que creerlo, porque está escrito en la Biblia. Sí hay un infierno, sí hay un lugar de tormento y no es aquí en la tierra. Mucha gente dice, el infierno es aquí. Pues si has sufrido aquí, créeme que la Biblia te habla
y te describe cómo es ese lugar de fuego y azufre, ese lugar de tormento eterno. Y verdaderamente yo no creo que ningún ser humano racional, ¿no?, quisiera estar en ese lugar, aunque lo declaren, porque no quieren creer en Dios y prefieren vivir a su libre albedrío, porque Dios te dio libre albedrío. Pero el libre albedrío significa que tú vas a tomar o puedes tomar decisiones propias. Y la decisión que quiere Dios que tú tomes hoy es que tú entres a esa eternidad, que tú tomes del agua de vida, del agua o de la fuente de vida eterna, esa fuente de la eterna juventud. Vamos un poquito a ver la inmortalidad. Ahí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, atrásito, el Evangelio de Juan, capítulo 8 versículo 51. 8:51. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y no se refiere a la muerte terrenal, que es la primera muerte. La Biblia habla de la muerte primera y de la muerte segunda. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es guardar la palabra? Número uno, pues creer que Cristo es el único camino. Olvídate de la vacuna del COVID. Sí, cuídate, por supuesto. La Biblia dice que seas prudente. No te andes exponiendo. No hagas fiestas. No vayas a lugares públicos. Sé prudente, dice la Escritura. Y además, también dice la Escritura, sujétate a las autoridades terrenales. Obedece. Pero lo importante es que tú bebas del agua de vida. Y nunca verás muerte. Nunca. Vamos a Romanos 2. Romanos 2:7. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. ¿Sabes para qué se escribió la Escritura, la Biblia? Para que sepáis que tenéis vida eterna, dice la Escritura. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, guardar la palabra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué es bien hacer? Pues este es tu manual. Este es tu manual de vida. Aquí está todo lo que necesitas. ¿Quieres saber de sexualidad? Aquí hay. No andes buscando afuera cosas chuecas, torcidas. ¿Quieres saber de amor? Aquí está. ¿Quieres saber de misericordia? Aquí está. ¿Quieres saber de enfermedad? Aquí está. ¿Quieres saber cómo educar a los hijos? Aquí está. ¿Quieres saber cómo llevar una buena relación de pareja? Aquí está. ¿Quieres saber cómo tener una buena relación con tu familia, con tus padres, en el trabajo? Aquí está. Vea rápidamente Colosenses 3. Ahí te da manual rápido de cómo deben ser las relaciones de esposos, de padres a hijos, de hijos a padres, de empleados
a jefes y de jefes a empleados. Colosenses 3. Pero la gente no, ni sabe, creen que esto es religión, y esto no es religión, es un manual de vida, es una relación personal con Dios. A eso vino Jesús, a que tengas una relación personal. Y déjate de envidias y de codicias y de pleitos, disensiones, divisiones, herejías y etcétera, etcétera, todas las obras de la carne. Gálatas 5, 20, 22. Ahí están las obras de la carne, por las cuales el apóstol Pablo dice, os amonesto. Entonces, primero necesitas a Cristo, gloria, honra e inmortalidad. Vamos a 1 Corintios ya para enfocarnos o enfilarnos a la parte final. 1 Corintios 15, 53. 1 de Corintios capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible o de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible que tenemos antes de conocer a Cristo se va a volver ahora incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Corruptible, hemos oído, hemos escuchado mucho esa palabra de corrupción. Bueno, pues somos corruptos por naturaleza porque heredamos la maldad y el pecado de Caín. Abel era lo incorruptible y Caín lo mató. Caín fue homicida desde el principio. ¿Y sabes por qué? Porque la naturaleza de Caín no era de Dios. Era producto del adulterio de Eva con Satanás, con la serpiente antigua. Entonces no podía salir nada bueno de ahí. Lo incorruptible, o sea, lo corruptible que tienes tú se tiene que transformar en incorruptible. Déjate ya de juzgar a la gente, de ver a la gente, de observar. Dijo Jesús, no mire la paja ajena. Primero examina tu viga. Desarrolla el amor. A eso nos mandó Dios. Dios es amor. Y si tú eres nacido de Dios, el amor tiene que estar en ti. No puede haber rencores, no puede haber envidia, no puede haber codicia, no puede haber chismes, no puede haber herejías. Y herejía tiene que ver con creer las fantasías del mundo y no creer en lo invisible, que es lo de Dios, y que ya está visible porque está aquí escrito, pero Dios todavía no lo vemos hasta que entremos en su presencia. Entonces, esto incorruptible se tiene que vestir, esto corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. Tiene que ser transformado. Esa es la parte que Jesús va a hacer en ti. Es porque es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Otra vez, la fuente de la vida eterna es Jesucristo, nada más. Jesucristo es el que te va a dar inmortalidad al lado de tu Padre Celestial, de tu Creador. Tienes que empezarlo a creer, por eso se necesita fe, se necesita fe. Fe. ¿Y qué es la fe? Pues ahí en Hebreos 11 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú no sabes qué hay más allá de la muerte, pero la Biblia sí te dice que hay. La gente dice, pues ya se murió, pues ya, se acabó. Pues no, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que apenas va a empezar, que los muertos van a ser levantados.
Pero ojo, unos para qué y otros para qué. Unos para muerte, efectivamente, y otros para vida. Fíjate qué parafraseo. Por eso Jesús dijo ahí a María, Lázaro está muerto y creyó en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Ahora el asunto es tú, María, estás viva, crees en mí. Tú crees en Jesús, estás vivo, crees en Él, pues aférrate, porque sí vas a vivir, pero si crees en Él aquí estando vivo, no tienes que morir. Ahora, el problema es que si mueres y no has creído en Él, adiós, vas a enfrentar la muerte segunda. Entonces María dijo, sí creo. Jesús te pregunta, ¿crees? Yo no sé qué quieras contestar. Yo te sugiero que digas, sí creo, pero ese creer es de hoy para adelante y no regresar atrás y poner tu fe, tu confianza en Él. Y vamos a terminar con este versículo, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Habla de estar juntos con el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que vivimos. Y los que murieron, vamos tantito atrás, al 16. Lo mismo que dijo Jesús a María. El que está muerto y cree en mí, vivirá. Y el que vive y cree en mí, ya, vive por siempre, vive eternamente. Por eso los que creemos verdaderamente en Cristo, los cristianos reformados, no todos los cristianos, sino los reformados, enfatizamos en Cristo como el único camino, como el único Mesías, como el único Salvador. No hay otro, no hay imágenes, no hay vírgenes, no hay santos, no hay afiches, no hay horóscopos, no hay nada. Nuestra confianza está firme en Jesús. Nada más, no hay más. La Navidad es un show, porque Jesús no está ahí. Jesús vive aquí y no vive en la Navidad, ni nació en la Navidad nada más. Nació en mí el día que yo rendí mi vida a Él. Y eso es lo que quiere Jesús, que tú hoy rindas tu vida a Él y que nazcas de nuevo. Les voy a leer el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, ¿te das cuenta? Lo mismo que le dijo Jesús a Lázaro y a María. Bueno, le dijo a María refiriéndose a Lázaro, el que está muerto, creyó en mí, por tanto vivirá. Y también vio que Jesús lo sacó del sueño, de estar dormido. Y entonces fue un milagro para todos porque Jesús resucitó a un muerto. Pero los muertos no están muertos, están dormidos. Y aquí dice claramente, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Jesús está sentado hoy, pero va a regresar. Y no es la segunda venida, es apenas el venir al rescate de su iglesia, de los que han creído en Él. Y su iglesia no son los que están ahí haciendo show, sino los que verdaderamente entraron en la presencia de Dios a través de Cristo
confiándole de hoy en adelante su vida, entregándole su vida y siendo fieles, fíjate bien, fidelidad. ¿Qué es lo contrario de fidelidad? Infidelidad. Infidelidad es lo que el mundo ha hecho ahora en Navidad, entregándose a los ídolos, a Santa Claus, a los árboles, a los venados, y lo vuelven a hacer el día 6 de enero, entregando a sus hijos a unos dioses, porque los hicieron dioses, y la Biblia no dice que eran dioses. Los magos o los sabios de Oriente, otra fiesta idólatra. ¿Y Jesús dónde quedó? Si esos sabios o esos magos, ¿sabes a qué vinieron? A honrar al niño, al Dios de los judíos que había nacido. A eso vinieron. No vinieron a traer regalos a nadie. A él le trajeron, a él le dieron la honra, la gloria, la alabanza por siempre. Y por eso Herodes se enceló tanto que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Les estoy anticipando la prédica del día 5 o 6 de enero. Entonces, este Jesús que está sentado, dice aquí, descenderá del cielo. Descenderá, mas no va a tocar la tierra, nada más descenderá. Entre las nubes va a aparecer, va a estar en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, todo aquel que se haya muerto, no importa. Lo importante es que haya creído en Cristo. Y si murió en Cristo, está dormidito y está esperando que Jesús descienda y lo resucite. Y ellos van primero, fíjate bien. Los muertos en Cristo van primero. Primero se abren los sepulcros cuando Jesús toque la trompeta. Cuando al sonar de la trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. O sea, es un sonar tremendo. La trompeta de Dios era el shofar que se tocaba para anunciar algo, peligro, o para anunciar asamblea, o sea, reunión. Y el versículo 17, entonces, primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Amén. ¿Entendiste el mensaje? ¿Entendiste la fuente de la vida eterna? Dios te la da. Ahí está. Olvídate del COVID. Olvídate del dinero. Todo lo que hay en la tierra va a desaparecer. Tú mismo vas a desaparecer y vas a regresar a donde fuiste sacado. Pero Dios te promete una resurrección. O sea, no es reencarnación, no, eso no es resurrección. O sea, tú mismo, como viviste, como fuiste, vas a resucitar, pero vas a ser ahora vestido de incorruptibilidad. O sea, ya no vas a tener la malicia, la maldad, el pecado. Vas a brillar como Jesús. Y por eso dice la Escritura, vístete de blanco. Los que crean en Jesús van a ser revestidos, o sea, van a ser vueltos a vestir de blancura, de la pureza. El blanco significa pureza. Vístete de blanco, olvídate de tus enemigos, olvídate de los problemas, concéntrate en Dios, concéntrate en Jesús. Jesús no tarda en descender. Estamos viviendo ya lo que Jesús anunció en Mateo 24 y se llaman los dolores de parto. Y él dijo, vendrán.
pestes, vendrán rumores de guerras, hambres, pestes. Esto es una peste. La pandemia es una peste, peste bubónica, por ejemplo. Mató a muchos ahí en la Edad Media. Bueno, esta es una peste y la Biblia te habla, te puedo dar 100 versículos de plagas o de pestes o de pandemias, ya traducido al lenguaje de hoy. Que Dios lo bendiga. Si tú quieres hoy la fuente de la vida eterna, cierra tus ojos, abre tu corazón y dile: Jesús, creo en ti, así como María dijo, creo en ti. Creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres Dios mismo, creo que tú naciste en Belén de Judea y creo que viniste a este mundo para que la gente te viera y no solo te viera, sino que viera a Dios. Y tú manifestaste y diste muestra de que eras Dios porque hiciste evidencia a través de muchos milagros. Creo en ti, Jesús, pero creo ahora en forma personal. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor, mi Salvador y que me lleves a la vida eterna al lado de mi Padre Celestial. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados, que me limpies, que me revistas de incorruptibilidad y que ahora me lleves de tu mano para que yo camine contigo y no vuelva atrás. Te agradezco, Jesús, ese regalo y te pido que entres a mi corazón y que me selles y además me escribas o me inscribas en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, amados. Quédense con esta palabra. Confíen en Jesús como el único camino a la vida eterna, a la fuente de la eterna juventud. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Amén.